Mi esposo ganó $30 millones. Luego me echó de la casa. Si alguien te dijera que el dinero revela la verdadera naturaleza de una persona, ¿lo creerías? Solía ser una esposa devota, la madre de una dulce niña pequeña y la única que mantenía unida a nuestra pequeña familia. Pero luego, un solo boleto de lotería, comprado con mi propia tarjeta de crédito, cambió su vida y destruyó nuestro matrimonio. No solo se negó a compartir un centavo, sino que me miró a los ojos y dijo, «Ya no te necesito. Ahora tengo dinero». ¿Alguna vez has sido traicionado por la misma persona que una vez juró estar a tu lado para toda la vida? Si lo has hecho, sabes el tipo de dolor por el que pasé, pero también verás cómo me levanté y cómo luché para tomar la justicia en mis propias manos. Solía creer que mientras hubiera suficiente amor, podríamos superar cualquier cosa. Mi nombre es Sydney, una economista formada que alguna vez creyó en el esfuerzo, la equidad y la confianza entre marido y mujer. No nací en la riqueza, pero siempre he sabido cómo crear valor a través de mis propias habilidades. Y cuando conocí a Colton, un panadero con ojos llenos de sueños, realmente creí que había encontrado al hombre que construiría una vida honesta, amable y plena conmigo. En aquel entonces, acababa de abrir una pequeña panadería en nuestro vecindario. Sus manos siempre estaban cubiertas de harina, pero sus ojos eran cálidos y llenos de esperanza. Todavía recuerdo la primera vez que entré en esa panadería. El aroma del pan fresco mezclado con la suave música de jazz me hizo sentir como si hubiera entrado en un pequeño mundo de paz. Y luego nos enamoramos. Por las cosas más simples, las compras de fin de semana juntos, el presupuesto con un cuaderno compartido, haciendo pequeños planes para nuestro futuro. Cuando nos casamos y recibimos a nuestra hija, Bianca, pensé que era la mujer más afortunada del mundo. Todo se sentía perfecto, hasta el momento en que empecé a querer un poco más. No de una manera codiciosa y materialista, pero porque vi potencial. Vi las habilidades de Colton, sus clientes leales. Pensé, ¿y si nos expandimos? Contratamos personal, abrimos otra sucursal, invertimos en mejor equipo. La panadería podría prosperar. Podríamos ahorrar para una casa más grande. Tal vez incluso darle a Bianca la oportunidad de una buena educación. Nunca imaginé que el mismo deseo de hacer más por nuestra familia se convertiría en el punto de partida de todo lo que se vino abajo. Era una perezosa tarde de jueves. La luz del sol entraba a raudales por la ventana de la cocina. El aire estaba impregnado con el olor del pan y la vainilla. Saqué el tema de expandir la panadería otra vez. Colton, creo que deberíamos considerarlo seriamente. No podemos quedarnos así para siempre. No quiero que Bianca crezca y nos escuche decir, «Lo siento, cariño, no pudimos darte más porque teníamos demasiado miedo de cambiar». Se detuvo de amasar la masa y frunció ligeramente el ceño. «Sydney, me gusta la panadería tal como está. Ganamos lo suficiente para vivir, somos lo suficientemente felices. ¿Por qué siempre quieres más?». Sonreí suavemente, tratando de mantener mi voz suave. «Porque veo lo que es posible. Porque creo que eres capaz de más y porque creo que podríamos hacerlo juntos». Pero Colton sacudió la cabeza y soltó una risa seca. «Siempre es nosotros, pero eres tú quien habla, planea y decide todo. Creo que la panadería es suficiente. Eso es todo». Me quedé en silencio. No quería discutir, pero no podía detener este creciente sentimiento de decepción. En los meses que siguieron, las cosas empezaron a cambiar, aunque ninguno de los dos dijo una palabra. Colton comenzó a distanciarse. La panadería siguió abierta, pero podía notar que su chispa se había apagado. Mientras tanto, yo me volví más ocupada en el trabajo con nuevos proyectos, y él se quedó estancado. Muchas noches tenía que llamar a mi mamá para que recogiera a Bianca, porque Colton se había olvidado otra vez. Llegaba a casa y lo encontraba extendido en el sofá, desplazándose por su teléfono con la mirada vacía. «Olvidaste recoger a nuestra hija otra vez. ¿Eh? ¿Eso fue hoy? Pensé que era mañana». Seguía sucediendo. Cada vez que lo mencionaba, Colton suspiraba, molesto. «Sydney, siempre estás tratando de cambiarme. Nunca estás satisfecho. Intenté mantener la calma. Porque creo que podemos hacerlo mejor. Por nuestra hija, por nuestra familia». Y luego diría la misma línea de siempre. «¿Por qué no puedes simplemente estar feliz con lo que tenemos?». Empecé a sentir la distancia. Solíamos ser un equipo. Ahora sentía que estaba remando solo, y él se quedó quieto.
No porque no supiera cómo avanzar, sino porque no quería, y detrás de él siempre había alguien alimentando esa quietud. Mi suegra, Kate. Después de cada pelea, Colton empacaba y se quedaba en casa de su mamá por unos días. Kate me llamaba, su voz aguda y acusadora. Lo has agotado otra vez, ¿verdad? Solo quiere paz. ¿Por qué siempre lo presionas? Respondí suavemente, solo quiero lo mejor para la familia. No estoy pidiendo nada solo para mí. Ella soltó. El problema es que nunca estás satisfecho. Eres demasiado ambicioso. Y él solo quiere una vida sencilla. Colgué sintiéndome vacío. Nadie estaba de mi lado. Trabajaba a tiempo completo para mantener nuestro hogar, criando a nuestro hijo, tratando desesperadamente de despertar a mi esposo de la niebla en la que estaba. Pero cuanto más intentaba, más me veían como el problema, y entonces la panadería comenzó a perder dinero. Las facturas comenzaron a acumularse en nuestra encimera de la cocina, un recordatorio silencioso cada noche de que no podía hacer esto sola para siempre. Una noche, le sugerí amablemente, Colton, ¿tal vez podrías encontrar un trabajo a tiempo parcial por ahora? Aliviaría la presión si también tuvieras algún ingreso, estalló. No voy a ser el empleado de nadie. Soy dueño de un negocio, no un trabajador cualquiera. Me quedé sin palabras. Su orgullo, lo que una vez lo hacía admirable, se había convertido ahora en el muro que mantenía a nuestra familia atrás. Solía pensar que si amaba lo suficiente, esperaba lo suficiente, entonces las personas podían cambiar. Pero estaba equivocado. Cuando un hombre se niega a crecer, ninguna cantidad de amor puede sacarlo de la concha de fracaso que ha construido a su alrededor. No puedo recordar exactamente el momento en que todo cruzó la línea de lo que podía soportar. Quizás porque cuando estás viviendo dentro de una tormenta que aún se está formando, rara vez sientes el viento, hasta que te arranca el techo de tu casa. Al principio, solo faltaban un par de billetes pequeños de mi billetera. Me dije, probablemente solo estoy siendo descuidado. Luego fueron $20, luego 50, y un día fue un billete de $100 entero. No porque sea tacaño o excesivamente meticuloso, sino porque había estado viviendo en una frugalidad sofocante durante meses. Contaba cada centavo solo para pagar la factura de la luz, poner comida en la mesa, pagar la matrícula de Bianca, y aún así intentaba ahorrar un poco en caso de que se enfermara o el coche se descompusiera. Y sin embargo, esa pequeña y preciosa cantidad de dinero se estaba desvaneciendo. Intenté ignorarlo, intenté creer que estaba olvidando algo, pero cuando revisé mi billetera por tercera vez en la misma semana y nuevamente la encontré corta, supe. Esto ya no era casualidad. Esa noche, Colton estaba de nuevo en el sofá, con una cerveza en la mano, los pies sobre la mesa de café, toda la sala empapada en el olor de la pereza. Entré, con la bolsa de trabajo aún colgada del hombro, y traté de mantener la voz tranquila. Colton, ¿has estado sacando dinero de mi billetera estos últimos días? No se dio la vuelta, simplemente respondió sin entusiasmo, no. ¿Por qué preguntarías eso? Me quedé allí. Tomé una respiración profunda. Porque falta dinero. A tercera vez esta semana. Y sé que no gasté tanto. Colton soltó un suspiro y luego dijo, está bien, tal vez tomé un poco. Compré un poco de cerveza, no es gran cosa. Son solo unos pocos dólares, me quedé helado. Unos cuantos dólares, para él era solo un six-pack. Pero para mí, era 2 comidas completas para la familia. Era una 10ª parte del dinero necesario para la medicina de Bianca. Era la delgada línea que caminaba todos los días para evitar que esta vida en colapso se desplomara por completo. Tragué con dificultad, tratando de mantener la voz firme. Colton, esto no es solo una cuestión de dinero. Se trata de confianza. No estás trabajando, no estás ayudando con Bianca, no estás contribuyendo ni un centavo, y ahora estás robando de mi billetera. Y tú dices, ¿no es gran cosa? Él sonrió con desdén. Estás exagerando esto enormemente. Necesito relajarme. Entonces bebo un poco de cerveza. ¿Y qué? ¿Acaso no trabajé duro durante años también? Quería gritar, pero en su lugar dije, necesitas relajarte. ¿Pero qué hay de mí, Colton? ¿Quién me ayuda a relajarme? ¿O se supone que debo seguir viviendo como una sombra sin nombre? Cada vez más, la distancia entre nosotros no era solo emocional, era un abismo moral. Empecé a sentirme disgustada por la forma en que Colton veía el mundo, como un niño que se negaba a crecer, sin trabajo, sin ambición, sin responsabilidad y ahora, sin vergüenza.
Un día, después del trabajo, llegué a casa y lo vi sentado en medio de los platos sucios, el lugar hecho un desastre, y a la pequeña Bianca jugando tranquilamente sola en la esquina. Mientras dejaba mi bolsa, él preguntó como si nada, ¿qué hay para cenar? Me volví hacia él exhausta. Has estado en casa todo el día. ¿Por qué me preguntas a mí? No soy tu sirvienta. No, no lo eres. Pero tampoco eres un invitado en tu propia casa, Colton. No dijo una palabra. Pero la forma en que me miró, como si yo fuera la villana que le impedía disfrutar de la vida, me envió un escalofrío por el corazón. Y pensé, si el hombre que una vez amaste ahora no solo te descuida, sino que te roba, te miente a la cara y se ríe cuando estás herida, entonces tal vez necesites enfrentar la verdad. Estás viviendo con un extraño. Fui a ver a Kate, su madre, una última vez, esperando que tal vez, como madre, supiera cómo hacer que su hijo volviera a la decencia. Pero cualquier esperanza que tenía murió en el momento en que ella dijo, «Es tu esposo. ¿Qué hay de malo en que tome dinero de tu billetera? Son una pareja casada. ¿Por qué llevar cuentas así? Está estresado. Deberías entenderlo». Me quedé atónito. ¿Entender? ¿Cómo, señora? Cuando soy yo el único que paga las cuentas en esta casa, mientras él solo bebe cerveza y se queda tirado. La voz de Kate se volvió fría. Siempre te estás quejando. No es de extrañar que esté cansado de ti. Ningún hombre quiere una esposa que se queje y critique todo el día. Salí de esa casa, tanto literal como figurativamente, sabiendo con claridad una cosa: estaba completamente, absolutamente sola. Pero incluso en esa soledad, aún me aferraba a una cosa: mi dignidad. Aún así, me desperté temprano para llevar a Bianca a la escuela. Llegué puntualmente al trabajo, sonreí a los clientes, trabajé durante el almuerzo para cubrir todo lo que necesitábamos. Corté cada gasto al mínimo, hice planes de pago de deudas, empeñé pertenencias viejas. Me dije a mí mismo que podía lograrlo, aunque tomaría mucho, mucho tiempo salir de este dolor. Pero nunca imaginé que algo aún más horrible me esperaba por delante. Un boleto de lotería. Una broma cruel del universo. Una última traición, esta vez en forma de un premio de 30 millones. Ganado usando mi tarjeta de crédito. Solía pensar que después de todo lo que Colton había hecho, negarse a cuidar a su familia, robar dinero, ser perezoso y completamente irresponsable, nada peor podría suceder. Pero resulta que subestimé la cruel ironía del destino. Todo comenzó un lunes por la mañana. Me desperté como de costumbre, preparé un desayuno sencillo para Bianca y luego conduje al trabajo. Colton no estaba a mi lado. De hecho, no había dormido en la misma habitación conmigo durante semanas. El silencio entre nosotros se había prolongado tanto que no era solo una pausa. Era un veredicto silencioso sobre un matrimonio que había estado muerto desde hace mucho tiempo. Esa noche, llegué a casa después de un largo y estresante día. La casa seguía hecha un desastre, y Colton no estaba por ninguna parte. No me sorprendía. Se había vuelto normal. Pero a medida que pasaba el tiempo, de noche a la madrugada y hasta la mañana siguiente, él aún no regresaba. Llamé. Sin respuesta. Envié un mensaje. Sin respuesta. Pasó un día, luego 2. Entré en pánico. No porque temiera por su seguridad, sino porque sabía que Colton no tenía a dónde más ir, excepto a su madre, Kate. Y cada vez que volvía con ella, regresaba peor. Y es que efectivamente, el 7º día después de que desapareció, Colton regresó. Pero no estaba solo. Kate caminaba justo detrás de él, con la cabeza en alto como si acabara de ganar una batalla de un siglo. ¿Y Colton? Estaba sonriendo, una sonrisa que no había visto en mucho tiempo, la sonrisa arrogante de un hombre que pensaba que había ganado. Los miré a los dos, confundida y tensa. Colton, ¿dónde has estado toda la semana? ¿Tienes idea de cuántas veces Bianca ha preguntado por ti? No respondió. En su lugar, sacó algo del bolsillo de su chaqueta y lo levantó como si fuera una corona. Un boleto de lotería. Aquí, Sidney. Esta es la solución a todos nuestros problemas, o, bueno, mis problemas. Me quedé helado. Kate se burló y añadió con veneno en su voz. Él ganó la lotería. 30 millones de dólares, Sidney. Y adivina qué. Compró el boleto con tu tarjeta de crédito. Increíble, de verdad. Finalmente eres útil. Sentí como si el suelo se hubiera hundido bajo mis pies. ¿Mi tarjeta? Colton asintió sin un atisbo de remordimiento. Lo tomé cuando no estabas mirando. Solo una vez. Y cambió mi vida.
No te confundas, no eres la razón por la que gané. Era solo una herramienta. Me quedé allí temblando. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Vas a pagar las deudas, cuidar de nuestra hija, o al menos compartir? Colton sacudió la cabeza, sus ojos helados. No, me voy, empezando una nueva vida, sola, sin ti, sin equipaje. Kate cruzó los brazos y asintió como una reina haciendo una declaración. Ya no te necesita. Siempre lo frenaste. Ahora está volando. Te quedas atrás. Colton dio un paso adelante, arrastrando una maleta ya empacada. Esta casa, quédate con ella. No lo necesito. Tengo dinero. Tengo libertad. Me quedé paralizado, mi voz apenas escapando. ¿De verdad crees que puedes abandonar a tu esposa e hija, quedarte con el dinero de la lotería que ganaste con mi tarjeta de crédito y vivir como si nada hubiera pasado? Se encogió de hombros. ¿A quién le importa? La ley no estará de tu lado. Ganar la lotería es suerte. Quien tenga el boleto, gana. Pero Colton estaba equivocado, y yo ya no era la tímida y pasiva Sydney que solía conocer. Esa misma noche hice una llamada telefónica a alguien a quien un ex colega una vez llamó el zorro del derecho familiar. Abogado Lucas. Mi voz temblaba, pero estaba clara. Señor Lucas, mi esposo usó mi tarjeta de crédito para comprar un billete de lotería y ganó $30 millones. Ahora me está dejando a mí y a nuestra hija, tratando de quedarse con todo. Hubo silencio durante unos segundos. Entonces dijo, encuéntrate conmigo mañana por la mañana. Trae tus extractos bancarios, el certificado de matrimonio, los registros financieros. No vamos a dejar que esto pase. La audiencia judicial ocurrió solo unas semanas después. La sala del tribunal estaba llena. Colton y Kate llegaron vestidos como si fueran a una fiesta, llenos de arrogancia. ¿Y yo? Apreté una carpeta llena de documentos con el corazón decidido. El abogado Lucas comenzó con fuerza. El boleto ganador fue comprado con mi tarjeta de crédito, un bien marital compartido. Además, durante años yo había sido el único proveedor del hogar, pagando la educación de nuestra hija, todos los gastos de la casa e incluso ayudando económicamente a la madre de Colton de vez en cuando. Colton argumentó débilmente. Tuve suerte. No tiene nada que ver con ella. Lucas contraatacó de inmediato. La suerte no existe en un vacío. Ese boleto provino de recursos financieros compartidos, y por ley, eso lo convierte en propiedad conyugal. Cuando me presenté ante el tribunal, mi voz era calmada pero firme. No estoy pidiendo todo, estoy pidiendo justicia. Estoy pidiendo por lo que he sangrado, llorado y creído durante años para proteger. La sentencia final se entregó esa tarde. El tribunal determinó que las ganancias de la lotería eran propiedad conyugal conjunta. Sydney recibiría 3/4 del premio, 22. $5 millones. Colton recibiría el cuarto restante. Kate se quedó sin palabras. Colton se quedó paralizado como una estatua. ¿Y yo? Me eché a llorar. No de tristeza, sino de liberación. De esposa traicionada, había vuelto a ser el dueño de mi propia vida. No por suerte, sino por la claridad, la fuerza y la voluntad inquebrantable de luchar por la justicia que merecía. Después de salir de la sala del tribunal ese día, no sentí que hubiera ganado. Simplemente me sentí libre. Libre de un esposo egoísta. Libre de una relación ciega que una vez intenté salvar desesperadamente. Y libre de una suegra que nunca vio mi valor. Simplemente porque me negué a vivir en pequeño como ella quería. Me fui con $22,5 millones. Una cifra que alguna vez pensé que solo existía en las películas. Pero entendí algo muy claramente. Si no lo usaba sabiamente, no sería diferente de Colton y su madre, quemando dinero como niños sueltos en una tienda de dulces. Así que empecé con lo más sencillo, construir una vida estable para Bianca. No compré una mansión. No derroché en coches deportivos ni en bolsos de diseñador. En su lugar, elegí un hogar acogedor en los suburbios, con un jardín trasero para que Bianca plantara flores y suficiente luz solar en la cocina para que pudiera preparar café cada mañana. La inscribí en una buena escuela privada, contraté a un tutor de arte porque le encanta dibujar, y la llevé en su primer viaje, solo nosotras dos, madre e hija. Y tampoco me olvidé de mí mismo. Me inscribí en un curso avanzado sobre inversión financiera. Contraté a un asesor independiente y poco a poco asigné el dinero a fondos seguros, bienes raíces, bonos corporativos y ahorros a largo plazo. La gente seguía preguntándome, ¿no tienes miedo de perderlo todo?
Solo sonreí y dije, ya he perdido todo antes. Esta vez, estoy usando mi cerebro para mantenerlo. Mientras yo construía silenciosamente un futuro sólido, al otro lado, Colton y su madre comenzaron a revelar lo que sucede cuando las personas no saben cómo manejar las bendiciones. Escuché de viejos amigos y algunos vecinos. Tan pronto como recibió su parte, Colton se mudó a un ático con Kate, contrató a una criada, compró un coche de lujo, se hizo con un Rolex y empezó a gastar como un hombre recién salido de prisión. Viajaron a las Maldivas, Suiza, Dubái, publicando constantemente fotos en línea con leyendas como «La libertad es no tener que escuchar las lecciones de nadie. Ahora finalmente estoy viviendo». Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a recibir mensajes anónimos como «¿Has oído que Colton está siendo demandado? Esa pareja madre-hijo se está declarando en bancarrota». Al principio no me importaba, los había eliminado de mi vida, no iba a volver. Pero la verdad es, el karma llegó más rápido de lo que esperaba. 3 meses después me encontré con Colton por accidente. Estaba en la fila para el café cuando noté a un hombre cerca de la parada del autobús. Cabello desordenado, ropa arrugada, zapatos que parecían haber caminado por un deslizamiento de barro. Estaba a punto de apartar la vista cuando dio unos pasos hacia mí y habló. «Sidney». Me di la vuelta. Una parte de mí se ablandó, no porque todavía lo amara, sino porque se veía tan lamentable que dolía verlo. Su voz era ronca, sus ojos hundidos. «¿Ves? Me hiciste perderlo todo». Solté una risa suave. «No. Te empujaste por el acantilado, solo recuperé lo que era mío». Se burló. «¿Y qué pasa conmigo? Me están desahuciando. Mi mamá está enferma. El dinero se ha ido. Todo lo que queda es deuda». Me quedé en silencio. Hubo un tiempo en que creía que no podía sobrevivir sin este hombre. Pero ahora lo veo tan claramente, él nunca me amó. Amaba la conveniencia que le proporcionaba. Colton siguió. «Tienes de sobra. ¿Podrías ceder un poco? ¿No te importa que yo fuera el padre de Bianca?» Levanté la cabeza y miré directamente al hombre con el que alguna vez compartí la cama. «No solo me traicionaste. Traicionaste a tu propia hija. Cuando obtuviste el dinero, lo primero que hiciste fue alejarte de ella, sin visitas, sin apoyo, ni siquiera una llamada telefónica. ¿Y ahora quieres reclamar el título de su padre?». Estalló con la voz quebrada. «Eres tan cruel, siempre actuando de superior». «¿Estás feliz ahora?». Respondí con suavidad pero con firmeza. «No soy feliz. Estoy en paz. Finalmente estoy viviendo la vida que merezco. ¿Y tú? Solo estás cosechando lo que sembraste». Cuando Colton se alejó, no miré atrás. Me sentí ligero, no porque lo venciera, sino porque por una vez ya no me debía nada a mí mismo. No salvé el matrimonio, pero me salvé a mí misma. Y una niña que necesitaba que su madre le mostrara cómo levantarse. La justicia no siempre llega temprano, pero si eres paciente y constante, llegará, con el doble de recompensa. Ver a Colton de nuevo, reducido a un fracaso, no me trajo satisfacción. No me sentí feliz de que él hubiera perdido todo, solo me sentí aliviada, porque finalmente ya no tenía que cargar con el peso emocional de alguien que una vez me rompió. En el camino de regreso de esa reunión, miraba por la ventana del coche, observando cómo las hojas cambiaban de color, a los niños andar en bicicleta bajo el sol dorado de la tarde, y me di cuenta de algo. La verdadera paz no se trata de dinero. Se trata de no vivir más en miedo, en decepción o en sufrimiento silencioso. Unos meses después recibí una invitación de la escuela de Bianca. Ella había sido elegida para dar un discurso en la ceremonia de fin de semestre. Me emocioné al verla en el escenario, sosteniendo el micrófono con ojos brillantes. Quiero agradecer a mi mamá, la que siempre me decía, «No tienes que ser el mejor, solo tienes que dar lo mejor de ti porque mereces soñar». No pude contener las lágrimas, todo lo que había pasado, las heridas, los colapsos, los insultos de Colton y Kate, de repente se curó con esas simples palabras de mi pequeña. Después de la audiencia en el tribunal, solía preguntarme, ¿qué debería hacer con lo que queda del dinero para vivir realmente con significado? Decidí no dejarlo en una cuenta bancaria. En su lugar, creé un pequeño fondo de becas para madres solteras que querían volver a la escuela, empezar de nuevo o aprender un oficio para mantener a sus hijos. No quería ayudarlas por lástima, quería darles confianza, creer que son capaces. También comencé a escribir, no guías financieras ni memorias trágicas, sino pequeñas historias. Historias sobre la fuerza de las mujeres,
contadas desde la perspectiva de alguien que alguna vez fue tratada como un obstáculo en su propio hogar. Y para mi sorpresa, la gente las leía. Me enviaron mensajes, compartieron sus historias, me dijeron que gracias a mis palabras, finalmente tuvieron el valor de dejar matrimonios tóxicos, se atrevieron a elegir por sí mismos. Una fresca tarde de otoño, llevé a Bianca al parque, el mismo donde solíamos caminar de la mano, cuando Colton todavía era su padre perfecto. Me miró y preguntó, «Mamá, ¿papá todavía te odia?» La abracé y le dije suavemente, «Está bien, cariño. Mami ya no necesita que papá la quiera. Todo lo que necesito es que sepas que te amo. Y fui fuerte, gracias a ti». Bianca asintió. Luego sacó un dibujo de su mochila. 3 personas de la mano, pero una estaba lejos. Este soy yo, tú y la sombra de papá, porque todavía lo extraño, pero ahora entiendo. Él fue quien eligió dejarme primero. No sabía cómo responder. En ese momento, sentí tanto desamor como asombro, por lo mucho que había crecido mi pequeña. Nunca le prohibí a Colton ver a Bianca. Sí realmente quería ser un padre, pero nunca vino, ni una sola vez. Y fue entonces cuando entendí. Algunas personas, cuando tienen la oportunidad de hacer las cosas bien, eligen huir. Colton no solo perdió dinero, perdió el derecho a ser parte de la vida de su hija. En cuanto a Kate, su madre, después de la demanda y sus gastos imprudentes, tuvo que vender su casa y mudarse con un pariente lejano. Había rumores de enfermedad crónica, sin seguro, y muchos vecinos dándole la espalda por su arrogancia pasada. No me regocijé en su caída. Pero creo esto. La vida es una larga cadena de consecuencias, más larga de lo que pensamos. Un día, estaba en la cocina horneando galletas con Bianca. El olor acogedor llenó la habitación, trayendo recuerdos. Colton, sus manos cubiertas de harina, su sonrisa mientras me molestaba al alcanzar la vainilla en la estantería superior. Sonreí, pero no sentí anhelo. Los recuerdos son una parte de nosotros, pero no son el lugar donde estamos destinados a vivir para siempre. Había salido de ese pasado, paso a paso, cicatriz a cicatriz, lágrima a lágrima, hasta que un día pude sonreír y decir, no necesito un hombre para demostrar que soy digna de amor. No necesito un matrimonio para sentirme completa. Yo, tal como soy suficiente. Si estás viviendo una vida en la que cada día sientes que te inclinas la cabeza, caminas sobre cáscaras de huevo o le suplicas a alguien que cambie, recuerda esto. Tienes derecho a irte. Puedes reconstruir. Y mereces una vida mejor, incluso si alguien alguna vez te hizo creer que no. Perdí todo, y luego lo recuperé todo, con valentía, sin venganza, sin odio, solo viviendo bien y dejando que el tiempo hable por sí mismo. No tienes que demostrar tu valía a nadie. Solo vive lo suficiente para ver que nunca fueron dignos de quedarse en tu vida.